Buenas, hoy vamos a hablar del dolor de rodilla, ¿sí?, en los pacientes pediátricos adolescentes cuando es producido por la osteocondritis de la tuberosidad anterior de la tibia o también llamada enfermedad de Osgood-Schlatter. Osgood fue un traumatólogo estadounidense y Schlatter un traumatólogo suizo, como quien les habla, que en el año 1903 describieron de forma separada, cada uno en su lugar, esta patología, por eso se denomina enfermedad de Osgood-Schlatter, o osteocondritis de la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Qué es la tuberosidad anterior de la tibia? Es esta estructura anatómica que se encuentra por debajo de la rótula y en la inserción del tendón rotuliano en la tibia, y lo que hace es propiciar el movimiento de extensión de la pierna, ¿sí? Entonces, en pacientes adolescentes deportistas que exigen este movimiento de extensión, ¿sí?, deportes sobre todo que exigen mucha extensión o firmeza de la rodilla, lo que puede pasar a veces es que esa inserción, si ven en una radiografía, ¿sí?, la inserción del tendón rotuliano sobre la tuberosidad anterior de la tibia a veces desprende, inflama el cartílago de crecimiento que se ve acá en la tibia, ¿sí?, lo inflama y se da una protuberancia, se evidencia en el niño una protuberancia y un dolor puntual de esa zona baja de la rodilla. El dolor suele ser después de hacer ejercicio, después de la actividad, ¿sí? El chico llega a la casa después de haber hecho la actividad, por eso son chicos que tienen mucha actividad deportiva, mucho entrenamiento de fútbol y aparte hacen otros deportes, básquet, entrenan educación física en la escuela. Entonces cuando llegan a la casa, en algún momento determinado, empiezan con este dolor que es puntual por debajo de la rodilla. Generalmente es unilateral, aunque puede darse bilateralmente en las dos rodillas. Y es un dolor entonces que va a aumentar en el reposo, ¿sí?, y se puede llegar a ver esta protuberancia, una tumefacción, una tumoración en este sector de la rodilla, que por ahí se pone rojo incluso y un poco caliente. ¿Qué va a pasar en esos casos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el tratamiento? Inicialmente el reposo deportivo. Yo uso mucho el reposo deportivo durante 3 semanas, las primeras 3 semanas, ¿sí?, 21 días de reposo deportivo, aunque el reposo puede ser relativo y sobre todo evitar estos movimientos de extensión o de contención de las rodillas. Pero lo que yo suelo indicar es el reposo deportivo por 3 semanas, hielo, 15 minutos, 1 hora de descanso en la rodilla, y tiendo a evitar el antiinflamatorio porque en pacientes pediátricos o pacientes jóvenes prefiero no utilizar farmacoterapia, y sí el hielo y el reposo deportivo. ¿Cuándo se va a curar esta enfermedad o esta patología? En las niñas a los 17 años y en los niños a los 18 más o menos, que es cuando se cierra la fisis de crecimiento, ¿sí? Se cierra ese cartílago de crecimiento y entonces deja de pasar. ¿Qué puede pasar como secuela de esta patología? Que quede una tumoración, que quede un bulto, ¿sí?, una tumoración, un crecimiento anómalo en esta parte de la rodilla, que va a dificultar a la hora de arrodillarse el niño o ya el adulto, ¿sí?, cuando se arrodille y tome contacto con alguna superficie dura. Por ahí es común en los albaniles, cuando tienen que poner cerámicas en el piso, por ejemplo, que es una patología que suele molestar mucho porque al estar arrodillado y aplicar la rodilla sobre el piso duele, molesta, se inflama más. Entonces es una patología dentro de todo benigna, ¿sí? Y si no se realiza el reposo en el momento adecuado, cuando está inflamado y el niño continúa haciendo su actividad física y forzando, lo que sí puede pasar en casos raros es que haya un desprendimiento del tendón rotuliano, ¿sí?, o un despegamiento grosero de la tuberosidad anterior de la tibia, y entonces sí hay que intervenir quirúrgicamente y hay que operar. Por eso por ahí sí se va a pedir una radiografía para evaluar esta patología, y más que nada es para eso, para ver que no haya un despegamiento grosero o que haya otra patología que no sea esta. Pero en líneas generales es una patología benigna, ¿sí?, con el reposo deportivo cede, y en el
en un porcentaje y en un mal escenario, lo que puede pasar es que se cronifique y que el niño vuelva a hacer la actividad y se repita. En ese caso, el tratamiento que yo aplico es el mismo, de nuevo el reposo por 21 días de las tareas deportivas y después reiniciar la actividad deportiva normal. A los 17, 18 años, esta patología se termina porque se cierra la fisis de crecimiento. Eso es la osteocondritis de la tuberosidad anterior de la tibia o enfermedad de Osgood-Schlatter. Estas osteocondritis se pueden dar en otros sitios donde hay cartílago de crecimiento, como por ejemplo el calcáneo, ¿sí? Que va a ser ya un dolor en el talón, pero eso por ahí es para otra charla y se llama enfermedad de Sever. Eso será en otro momento. Por ahora lo que quería hablarles era de esto, del dolor de rodilla en niños y adolescentes cuando es producido por esto que es la enfermedad de Osgood-Schlatter o osteocondritis de la tuberosidad anterior de la tibia. Como siempre, espero que esto no les pase y si les pasa, que lo puedan resolver rápidamente y retomar su actividad habitual. Un saludo grande para todos, nos vemos la próxima semana.